ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Buenos días a todos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Le damos las gracias a nuestro Dios porque nos permite traer un mensaje más de su programa Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Sigoville con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Hoy en esta hermosa mañana, hermanos y amigos televidentes, traemos un tema el cual nos ayudará a entender acerca de lo que es la fe. Muchas veces nosotros, hermanos y amigos televidentes, no comprendemos con exactitud lo que es la fe. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos fe, pero cuando estamos en un problema, nos damos cuenta que nuestra fe es muy débil. Nuestra fe no es tan fuerte como pensábamos que teníamos esa fe. Pero vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios. Vamos a estar viendo a través del libro santo, libro sagrado de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Ahí vamos a estar viendo nosotros lo que es en este mensaje. El tema en esta mañana, hermanos amigos televidentes, es el fruto de la fe. El fruto de la fe. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios ahí, hermanos y amigos televidentes. Estamos mirando ahí una conversación, los discípulos, con nuestro Señor Jesucristo. Ellos querían saber qué iban a obtener si seguían al Señor. A pesar de que aquel joven no quiso vender o dejar todas las posesiones para seguir al Señor. ¿Qué pasaba con los mandamientos y con todas las cosas que él hacía hacia Dios? ¿Dónde estaba la fe que él tenía o que él profesaba si el Señor le dijo: vende las cosas y sígueme? Tal vez su fe no era tan fuerte. Su fe no era como él esperaba, que estaba tan firme. Porque dejar todas las cosas para seguir al Señor o para seguir a Dios nos pone en un gran problema. Y eso es lo que vamos a mirar. Que nosotros no confiamos
plenamente en Dios como deberíamos de confiar. Ustedes, hermanos y amigos televidentes, conocen perfectamente muchas de las cosas en las cuales nos hacen daño. Muchas veces hay muchos problemas en los cuales nosotros pensamos que nos debilitan la fe, que si a nosotros hay un problema en la familia, fallece un familiar, fallece uno de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Muchas veces nosotros llegamos hasta preguntarle a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿O por qué a mí me pasa esto? Cuando se viene en cierta temporada de problemas en los cuales nosotros no quisiéramos que pasáramos, pero a veces nosotros que miramos que nuestra fe no era tan firme, no era tan fuerte, como nosotros pensábamos que creíamos en Dios. La Biblia habla de la persona que sembró la semilla de la fe. Dice la palabra de Dios que los cristianos fieles, por sus frutos los conoceréis. Sí, los cristianos fieles dice que por sus frutos los van a conocer, por la fe que tienen hacia Dios, por la fe que tienen puesta en el Redentor, en el Hijo de Dios. Los cristianos victoriosos se distinguen por su fe hacia Dios. Aquellos que van de triunfo en triunfo, aquellos que van pasando obstáculos, pruebas, tentaciones, van saliendo victoriosos y ellos tienen la mirada puesta en el Redentor, en el Hijo de Dios. El que ama a Dios, el que daría su vida por el Señor. El que no se deja mover por nada en el mundo. El que depende solamente de Dios y Cristo y el Espíritu Santo que mora en él o en ella. Esa persona, ese cristiano, esa cristiana que ama verdaderamente a Dios, no se deja mover ni llevar de viento de doctrina. De muy bonito que aquellas personas hablen acerca de algún movimiento religioso, pero si aquella persona conoce perfectamente las Escrituras, conoce perfectamente la verdad, como dijo el Señor a los discípulos, a los fariseos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué los hacía libres? De toda la religiosidad, de toda su falsa adoración, de todas aquellas cosas en las cuales, rituales que ellos trataban de hacer, en cuales no podían llevar a cabo. Vamos a ver, ¿dónde se sembró la semilla? ¿Dónde se sembró la fe? Dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, de la siguiente manera. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. De 75 años era Abraham cuando salió de su tierra, de su parentela. Aquí miramos nosotros y comparamos el pasaje de aquel que leímos al comienzo, donde le dijo el Señor a sus discípulos, el que no dejare padres e hijos, familiares, tierra, casas, por mi nombre. Aquí nosotros comparamos que es lo mismo que le dijo Dios a Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela, vete de este lugar a una tierra que yo te voy a mostrar. Un hombre que estaba dispuesto a cualquier cosa por seguir las órdenes de Dios. Un hombre cuya prueba no sabemos si nosotros la pudiéramos llevar a cabo. Este hombre sembró lo que hoy se conoce como el árbol de la fe, o el fruto de la fe. Jesús regañó a sus discípulos por ser tan faltos de fe. Tuvo una conversación ahí con ellos en Mateo capítulo 17, donde el Señor les exhorta y les dice que son hombres de poca fe, que no lo hacen todo con fe como ellos, el Señor les estaba enseñando. Dice Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor,
ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Fíjense bien, pareciera que a los discípulos les faltaba mucho que aprender por el Señor. El Señor se esforzaba por enseñarles, por tenerlos ahí preparados, porque les dio muchas instrucciones acerca del trabajo que iban a realizar. Pero pareciera que a ellos no les importaba mucho. Pareciera que ellos andaban con el Señor, pero no estaban al 100%. Como que ellos no querían captar o ser enseñados por completo. ¿Qué tristeza se estaba llevando el Señor? El Señor decía, ¿cómo es posible que yo ya tengo tiempo con ustedes y no hacen estas cosas como debe de ser? No tienen fe. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, ¿no me han visto darle de comer a aquellos 3,000, a los 5,000, a cuánta gente? ¿No me han visto a mí levantar a los muertos, resucitar muertos? ¿No me han visto a mí haciendo estas cosas? ¿Por qué ustedes están faltos de fe? Pero también vamos a ver. Abraham sembró la fe. Aún dicen algunos historiadores que es el padre de la fe. Aunque la palabra de Dios dice que nosotros no le digamos padre a nadie, solamente a Dios que está en los cielos. ¿Quién es ese fruto? ¿Quién es ese fruto de la fe? Nosotros somos ese fruto descendiente de Abraham e Isaac. Dice Hebreos capítulo 11, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11 y versículo 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el único hijo que tenía. Tenía que ofrecerlo en sacrificio porque obedeció, escuchó la voz de Dios. En aquel pequeño se confirmaba la fe de Abraham. En aquel pequeño Dios bendecía a Abraham y a mucha gente, a las naciones, por aquella obediencia, por aquella fe que tenía Abraham. Nosotros somos ese fruto de aquella fe. Ahora nos dice que a través de los muertos. ¿Cuáles muertos? Muertos por los pecados. Aún nos dice la Escritura en Efesios capítulo 2 y versículo 1. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense bien, muchas veces nosotros le llegamos a decir a una persona, tú estás muerta completamente. Tal vez se vaya a enojar, tal vez se vaya a ofender. ¿Por qué me llamas o me dices que estoy muerto? No muerto físicamente, sino muerto espiritualmente para Dios. Aquí dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún lo recalca en el versículo 5, el apóstol Pablo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está. Dice que todos estábamos muertos ante Dios, muertos espiritualmente. Una persona que no tiene a Dios, una persona que no tiene a Cristo, una persona que camina en este mundo sin Dios, sin Cristo, sin consuelo,
dice la palabra de Dios que están muertos espiritualmente para Dios. Y Dios dice, yo quiero darles vida, y vida en abundancia, como las palabras del Señor que quedaron registradas aquí en la Biblia. Yo quiero darles vida a través de mi Hijo. Que ustedes reciban a mi Hijo y recibirán vida, y vida en abundancia, vida eterna. Ahí más adelante en el capítulo 5, de ahí mismo de Efesios, en el versículo 14, Efesios capítulo 5 y versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Nuevamente lo vuelve a decir, que estábamos muertos, o están muertos, en sus delitos, en sus pecados, en sus transgresiones, ante Dios. En las cosas malas que han hecho, ante los ojos, ante la mirada de Dios. Dormir es sinónimo de muerte, no tener vida, estar vegetal para Dios. Eso es lo que habla la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir que somos su fruto por su lealtad hacia Dios, porque nunca desmayó su fe en Abraham. Nosotros somos ese fruto de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los apóstoles. Nosotros venimos siendo parte de esa nación, de esa descendencia, de esas promesas de Dios hacia Abraham y su hijo. Pero también, ¿para qué somos ese fruto? Esa es la pregunta. ¿Para qué somos ese fruto? ¿Nada más para venir y estar sentados? ¿Nada más para nosotros recibir esa promesa y ya quedarnos con los brazos cruzados? Pues no. Para seguir dando más fruto hacia Dios. Para seguir nosotros cosechando para Dios. Dios nos da el valor entre los mejores frutos de las más grandes cosechas que hay sobre la tierra. Dice que las mejores cosechas somos nosotros. Somos las primicias. Somos nosotros lo mejor para Dios. Dios nos da el valor de las mejores joyas y perlas del más grande valor. También así nos dice la Biblia que somos para Dios. Somos las joyas, las perlas preciosas que valen mucho para Dios. Tal vez para la familia, tal vez para tus seres queridos, tal vez para los amigos, tal vez para el vecino, para mucha gente. No tenemos valor, pero para Dios somos de gran valor, de gran precio. Dios quiere seguir poniendo más gente con valor, con un gran precio. Pablo dice que nosotros somos las primicias para Él. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 al 20, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi cuerpo ya no le pertenece a mí mismo. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Ya mi cuerpo no le pertenece al mundo o a los deseos del mundo, sino que son de Dios. Tengo que obedecer a Dios. Tengo que obedecer a aquel que me rescató de una vana manera de vivir. Dice la palabra de Dios, lo que leímos, que estábamos muertos entre el mundo, entre la gente, pero hablando espiritualmente. Busquemos siempre la forma de seguir siendo de valor para Dios y el mundo. Nuestro hermano Pablo le dice a Timoteo que nadie lo menosprecie, que él es de mucho valor para Dios y la familia y la gente. Así dice en primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y la palabra es clave, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Dice que ninguno te menosprecie. Tú eres fruto para Dios. Que nadie te tenga por menos, o que nadie te ponga en menos, Timoteo, porque tú vales mucho
para Dios, vales mucho para la iglesia, vales mucho para nuestro Señor Jesucristo. Dice, esfuérzate, échale ganas, Timoteo. Dice, porque el trabajo no es en vano que estás haciendo. Tú eres de gran valor para Dios. Abraham hizo su parte, sembró la fe, Isaac hizo su parte, los apóstoles hicieron su parte. Nosotros debemos hacer nuestra parte sembrando la fe en otros. ¿Cómo venciste tantos obstáculos en la vida? Le han de preguntar. Bueno, pues con fe, pero no una fe débil, no, con una fe fuerte, poderosa, una fe que puede ayudarnos a salir más que vencedores, más que victoriosos, una fe que nos lleva de triunfo en triunfo, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo podremos recibir la vida eterna? Pues con fe hasta el fin, siendo nosotros renacidos nuevamente, siendo nosotros pasados por las aguas del bautismo, habernos puesto a cuentas con Dios. Señor, he pecado en el mundo, estoy mal delante de tus ojos. Yo sé, Padre, que algún día daré cuentas de todo lo que he hecho en este mundo. Yo sé que la palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Yo sé que si no me pongo a cuentas contigo, tú tienes reservado un lugar para Satanás y sus ángeles. Y todos aquellos que no obedecieron el Evangelio, que no lo escucharon, que no lo obedecieron, que no se bautizaron, que no lavaron sus pecados. Vamos a ir nuevamente a lo que dice Mateo capítulo 19 para concluir. Mateo capítulo 19. Vamos a leer los últimos versículos que leímos. Versículo 29 y 30 dice: y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Eso fue lo que hizo Abraham. Dejó todas las cosas. Y es lo mismo que nos dice el Señor. No que nosotros los abandonemos, no que nosotros nos dejemos a la aventura. No, lo que está diciendo es que nosotros dejemos la forma de vivir de nuestros seres queridos, ya no en fiestas, ya no en parrandas, ya no en cosas en las cuales dañan nuestra vida, ya no en cosas que dañan nuestra forma espiritual, o aquellas cosas en las cuales sabemos que están mal delante de Dios. Aquí tenemos nosotros el libro santo, libro sagrado, en el cual nosotros podemos llegar a la vida eterna, llegar al cielo. Pero debemos de nosotros de hacer, cumplir estos requisitos, estas cosas que habla la Biblia. Ponernos a cuentas con Dios. Decir: Dios, ya no quiero vivir así. Estoy cansado de vivir desordenadamente. Tú me diste la vida, tú me has dado la salud, pero he vivido conforme a las cosas del mundo. Me arrepiento en mi corazón. Yo sé que he caminado mal delante de tus ojos, pero quiero ponerme a cuentas. Quiero buscar la iglesia de Cristo. Quiero escuchar el Evangelio. Quiero ponerme a cuentas y así aquel día que esté delante de tu presencia, ser aprobado para vivir la eternidad. Dios los guarde, Dios los bendiga. Y si es la voluntad de Dios, nos estaremos viendo la próxima semana en este mismo canal, en esta misma hora, con su programa Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Dios los guarde y Dios los bendiga. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Dios los guarde, Dios los bendiga. Mi nombre es Enrique Macías, evangelista de la Iglesia de Cristo de Segovia. Yo quiero invitarlos a los servicios de adoración a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. El domingo también a las 6 de la tarde. Miércoles a las 7 de la noche.
Yo quiero invitarlos para que todos escudriñemos la palabra de Dios y así poder nosotros comprender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes, de todos aquellos mis hermanos y mis amigos televidentes. Yo quiero invitarlos a que comprendamos mejor lo que es la palabra de Dios. Quiero leer un pasaje en el cual quiero compartirlo con ustedes. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos invita, no solamente a mí, sino también a ustedes, a que vengamos a Él. Nosotros estamos ya cargados de tantas cosas en este mundo. Tal vez nosotros vamos caminando una vida triste, una vida sin consuelo, una vida ya sin alegría. Nuestras sonrisas se desborraron, se desvanecieron por tantas cosas que hay en el mundo. Pero el Señor nos invita. Dice: vengan a mí. Yo les ayudaré a seguir adelante, pero yo quiero darles un mejor descanso. Yo quiero que ustedes vivan mejor delante de mi Padre. Yo quiero darles una oportunidad más. Yo quiero darles una oportunidad de vivir la eternidad con mi Padre, conmigo, con los apóstoles, con Abraham, con Isaac, con Jacob y algunos profetas. Dios dice: yo quiero invitarlos a que lean mi palabra. Y esta palabra, dice el Señor, os hará libres. Dios los guarde, Dios los bendiga, y los sigo invitando a que sigan viendo este programa, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Mexicanal 47.3 Dallas Fort Worth es tu canal, con la mejor programación directamente desde México. Disfruta de noticias, salud, reportajes especiales, costumbres y tradiciones, jaripeos y mucho más. Y si tú todavía no tienes Mexicanal, llama a tu compañía de cable hoy mismo y diles: yo quiero Mexicanal, porque solo nosotros te traemos a México más cerca de ti. Mexicanal 47.3 Dallas Fort Worth.